¿Para qué intentar ocultarlo? Por más si el título de la serie haga alusión a que la historia se trata mayoritariamente sobre unas esferas mágicas que pueden cumplir deseos, esto dejó de ser así hace ya bastante tiempo. Ahora mismo se trata básicamente de peleas, peleas y más peleas. ¿Por qué? Pues porque hombres ver violencia, hombres ser felices. Aunque también hayan mujeres a las que les guste, pero esto es un tema en el que no me meto por temor a que me funen por lo que sea. Desde ya hace mucho, los que realmente tomaron el protagonismo de esta historia fueron los pertenecientes a la raza Saiyajin, una raza exclusivamente hecha para pelear cuyo potencial es prácticamente infinito. No en balde, hasta en dicha raza hay niveles superiores e inferiores si hablamos de genética, pues vemos que hay Saiyajins de clase alta y de clase baja. Aunque este ámbito supremacista sí estuvo impuesto en esta raza, lo cierto es que hay un escaño de la misma que es superior a todo, un escaño que incluso hasta la misma clase alta teme y buscan exiliar si tienen la oportunidad. En este video nos centraremos en esas excepciones genéticas, las cuales están muy por encima de su propia capacidad natural, convirtiéndose así en monstruos con un potencial descomunal. Es por ello que aquí les presentaré los 5 Saiyajins con más potencial jamás vistos. Comencemos. Y para dejarlo claro, hablamos del canon. Número 5. Gohan. Ok, entiendo que muchos a día de hoy no tengan tanto apego con Gohan como a lo mejor sí lo tuvieron en tiempos pasados. Sin embargo, esto al personaje no le resta el absurdo potencial que ha mostrado desde prácticamente su nacimiento. Gohan también puede ser conocido como el hijo de la ira. Este es un personaje que desde muy pequeño mostró aptitudes incomparables, superando ampliamente las capacidades de Goku por leves momentos siempre que éste se enojara. Gohan es un Saiyajin con tanto potencial que en Z siempre tuvo su típico momento de barrer el suelo con su rival prácticamente sin querer, aun si el villano en cuestión era infinitamente superior. La explicación de su inconmensurable potencial se debe a su mestizaje. El mismo Toriyama explica que los Saiyajin mestizos tienen mejor genética que los más puros. El poder y potencial de Gohan estuvo perfectamente construido en todo Dragon Ball Z hasta explotar por completo al final de la saga de Cell. Este queda indiscutiblemente como el guerrero más poderoso hasta ese momento, superando con creces a Goku y a Vegeta solo con una sesión de entrenamiento intenso. Luego de ello entiendo que es muy complicado desarrollar la personalidad de Gohan en su forma adulta y no quedó otra que atribuir su potencial al guión, dándole power-ups regalados que al final servirían para poco o nada. Debido a ello, mucha gente a día de hoy ve con malos ojos el modo bestia al ser una fase prácticamente regalada por el guión. Aún así, es innegable que Gohan es de los Saiyajin con más potencial jamás vistos hasta el momento, lo que a su vez significa que es de los Saiyajin más privilegiados de la historia. Sabiendo eso, vamos al siguiente. Número 4. Goku Black. Sí, Black técnicamente no es un Saiyajin, sino un Kaioshin en el cuerpo de uno. Sin embargo, biológicamente sí lo podríamos catalogar como uno. Por esa razón, Black es sin lugar a dudas uno de los Saiyajin con más potencial jamás visto. Para comenzar, es un Saiyajin que en muy poco tiempo dominó y superó el poder y capacidad que había desarrollado Goku en su propio cuerpo. Tomando en cuenta que con Ginyu vimos ejemplificado que no es tan fácil como parece dominar el poder de un cuerpo robado, vemos que el potencial de Samas en el cuerpo de Goku es completamente genuino. Ya podemos hablar y teorizar de que esto es distinto al ejemplo de Ginyu al Samas haberle pedido a las super esferas el cuerpo de Goku, pero esto ya sería otro debate. Black llegó a superar tanto a Goku como a Vegeta en todas y cada una de sus transformaciones, lo cual es increíble tomando en cuenta quiénes son estos y por lo que han tenido que pasar para forjar ese poder. Lastimosamente, este se ve en la obligación de fusionarse con su otra versión por el temor que le significaba el ser sellado por el Mafuba. Digo lastimosamente, dado que es obvio el potencial que se desperdició con ello, un potencial que posteriormente se explotaría en Super Dragon Ball Heroes, pero eso es otro tema. Lo que sí es verdad es que Black sí que es un Saiyajin con un potencial brutal en todo sentido. Sabiendo eso, avancemos. Número 3. Kale. Entramos en terrenos de mutaciones genéticas únicas. Kale es la heredera del poder legendario de su raza en el universo 6. La genética legendaria es una mutación biológica muy rara que se da aproximadamente cada 1000 años, es decir, es casi irrepetible siempre que se dé. Por lo que se intuye, seguramente hayan habido varios Saiyajin legendarios en su raza, pero al no conocer la leyenda del Super Saiyajin, lo más seguro es que estos solo se quedaran como guerreros con un potencial mayor al convencional al nunca mostrar nada parecido a una transformación. Por ello, seguramente morían y jamás se tenía un registro excepcional sobre ellos, no hasta la aparición de Kale. Kale es, según lo que se sabe, la primera versión del Saiyajin legendario que llega a su estado Berserker, aunque bueno, esto es quizá especular demasiado, pues se ha ahondado tan poco en esta versión de la raza que quizá haya habido registro de otros. Esta es extremadamente poderosa, pero al igual que Broly es demasiado desenfrenada. Sin embargo, con esto aún sigue siendo la Saiyajin con más potencial de su universo y una de las más poderosas que se hayan visto en todo Dragon Ball. Sabiendo eso, sigamos. Número 2. Broly. Broly en la actualidad es el Super Saiyajin más poderoso indiscutiblemente. Puede debatirse el tema del modo bestia de Gohan, pero sinceramente esto no lo veo tan factible. Para comenzar, esto se dice ya que Cell Max en teoría es tan poderoso como el mismo Broly y este resulta superado claramente por Gohan. Pero no olvidemos que esto es porque Cell Max no se desarrolló por completo y surgió en una forma menos capacitada de lo que estaba planeada originalmente. Ahora, aún así Gohan lo reventó fácilmente, pero no creo que por esto sea más poderoso que Broly. Broly, al igual que Kale, es el Saiyajin
Saiyajin legendario de su raza, solo que en el universo 7. Al igual que Kale, no se tienen muchos registros de guerreros como él, pero al menos hay uno. En el caso del universo 7, el que los Saiyajin legendarios no se reprodujeran o multiplicasen posiblemente se debía a la envidia del régimen monárquico que había. Además de que tampoco creo que sea posible que estos se multipliquen. Como vimos con Broly, si un Saiyajin legendario nacía, obviamente sería muchísimo más poderoso que el clase más alta que hubiese, aun si hablamos de Saiyajins adultos. Fíjense en lo exagerado de su poder. Por ello era muy esperable el temor y envidia de que por casualidad un niño Saiyajin gestado por clases bajas terminara siendo mágicamente más poderoso que incluso muchos adultos. En ese caso, se optaba por su ejecución o exilio en su niñez, ya que no podría cuestionarse nada al no entender y mucho menos defenderse al no comprender lo que estaba pasando. De esa manera te ahorras el riesgo de que ese guerrero fuese un insubordinado a futuro y que ejecutara una especie de rebelión. Es por ello que en el universo 7 ser el guerrero legendario era básicamente una maldición. Nuevamente, esto es especulación pura, pero basada en lo que hemos visto hasta el momento. Broly no solo es el Super Saiyajin más poderoso, sino el que más potencial tiene al incrementar su poder constantemente estando en combate. Solo imaginen el increíble potencial que este tendría si llegase a dominar su poder completo. Por ello, para mí es el principal candidato para ser el sucesor de Bills como dios de la destrucción. Con todo y esto, ¿este no es el Saiyajin con más potencial? Pues no, y ya verán por qué en el puesto 1. Avancemos. Número 1. Yamoshi. Yamoshi es sin lugar a dudas el Saiyajin más roto que ha existido jamás en Dragon Ball si de genética hablamos. Para comenzar, es el primer Super Saiyajin que existió en el universo 7. No solo eso, sino que además era el Super Saiyajin legendario de su era y sumado a eso se especula que podría haber sido también el primer Super Saiyajin Dios. Es decir, es el genuino monarca de la leyenda del Super Saiyajin. Se ha hablado bastante poco de este personaje más allá de lo que les he explicado, y aún así esto es nuevamente especulación. ¿Por qué lo digo? Realmente no hay registro fidedigno de que Yamoshi haya sido todo eso al mismo tiempo. Quizá fue el primer Super Saiyajin y luego el Super Saiyajin Dios, pero no el legendario. Quizá solamente fue el primer fase Dios o directamente fue todo junto. Aún así, este no solo tenía una gran genética, sino una mentalidad justiciera que lo motivaba a ser cada vez más poderoso. Probablemente hayan Saiyajins más poderosos que él actualmente, pero hablo de potencial y genética. Solo imaginen lo poderoso que tuvo que haber sido tal bestia que incluso hizo que Bills tuviese sueños mojados con él. Se teoriza que este murió por su propio poder, pero viendo lo importante que es para Dragon Ball, no me sorprendería que fuese mentira y que este se encuentre vagando en otros universos o quizá en otras dimensiones. Lo cierto es que en cuanto a potencial casi nadie puede compararse con el poder de Yamoshi. Pero News, ¿acaso te has olvidado de los más importantes? ¿Dónde están Goku y Vegeta? Pues bueno, es verdad que tanto Goku como Vegeta actualmente son quizá los Saiyajin más poderosos por ahí compitiendo con Broly, pero estos han llegado a esto por su mentalidad de incesante hambre de progreso. Sin embargo, son Saiyajins con un potencial genético bastante estándar en su raza, pero que superan a todos aquí con excepción de Yamoshi probablemente por su mentalidad progresiva. Los que vemos aquí son Saiyajins que con la mentalidad de Goku y Vegeta estarían increíblemente por encima de estos. Ahora, hay más que también a futuro podrían desarrollar un increíble potencial y estos son tanto Goten como Trunks o incluso la misma Pan. Con todo eso dicho, ¿comparten mi opinión? ¿Son Gohan, Black, Kale, Broly, Yamoshi los Saiyajin con el potencial genético más alto de la raza o hay algún otro que ustedes pondrían? De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.